Están entre nosotros los no humanos, extraterrestres. Van a conocer pruebas asombrosas, encuentros con alienígenas y extraños objetos voladores no identificados. Tienen que ver este podcast porque está increíble. ¿Están entre nosotros? Están entre nosotros los no humanos, los extraterrestres. Hay pruebas. Mucha gente dice que hay pruebas, otros dicen que no lo son, pero los casos que les vamos a presentar a continuación con testimonios y con fotografías y con imágenes son realmente increíbles. Y para hablar de esos casos de extraterrestres, de no humanos, de ovnis que aparecen acá, que están aquí en la Tierra y que han visto personas como usted y como yo, estamos con 3 personas que nos van a contar cosas realmente asombrosas. Y estamos por este lado con Alejandro Bernal, creador, director de Mandrágora Misterios. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Esteban, para ti, para Jorge Luis, para Joana y para toda la comunidad de Más Allá, uno de los podcasts más importantes de misterio en nuestra lengua. Y estamos también nada más y nada menos que con Joana Arenas, socia de este canal, socia de ustedes y también investigadora y periodista, y también tiene un canal que se llama Ventana al Misterio. Joana, gracias por estar aquí. Don Esteban Cruz, gracias por volver a estar aquí frente a la cámara con Alejandro y por supuesto con Jorge Luis. Y desde México nos acompaña Jorge Luis Zugdorf, también creador de La Huella OVNI. Jorge, gracias por estar con nosotros en este especial de extraterrestres entre nosotros de Más Allá Podcast. Gracias, Esteban, por haberme invitado. Para mí siempre es un honor gigante estar conversando con ustedes y la verdad que haber vuelto y haber regresado con este nuevo formato de Más Allá me parece una de las noticias más impresionantes de este año. Y bueno, comencemos de una vez, porque en el año 2012 hay un evento, un incidente llamado el Incidente de Guasimal. Y el Incidente de Guasimal sucedió cuando un grupo de campesinos, no uno, no dos, no tres, sino una gran cantidad de los habitantes de ese lugar empezaron a ver extraños seres, personas que parecían medir 2 metros, que tenían una especie de luz roja que les salía del pecho. Jorge Luis Zugdorf fue hasta allá, entrevistó a varias personas, entre ellos a este hombre que nos cuenta su historia. Fue el 27 de diciembre. Estaba yo en mi casa allí, aquí enseguida, el vecino, cuando el hermano mío me dijo, ole, acá en la casa se oyen cosas como raras. Y ¿cómo así? ¿Vos no has salido al patio a ver qué? Me dijo, hola, no. Entonces yo le dije, no, pues yo a la noche voy a ver qué es. Yo me vine a las 8:30 cuando latieron los perros. Entonces cuando los perros atacaban, entonces yo entré aquí, subí, cuando yo vi un tipo de negro, alto, amusculado, piernón, de negros, yo lo vi de espaldas, conversando con mi hermano por la ventana acá de la casa. Entonces yo me quedé mirándolo un rato, como unos 5 minutos, y yo me puse a reparar el tipo, y dije, hola, este tipo no es de aquí del planeta, como raro, dije yo entre mí, ¿cierto? Entonces yo no me aguanté, entonces yo le dije, hola Luis, ¿qué pasa? Cuando yo le dije, hola Luis, ¿qué pasa? Cuando ese tipo en segundo me cayó al pie, entonces me crujía como un robot. Yo le decía, mano, ¿qué quiere? ¿Qué necesita, mano? Y el hombre me crujía y me volteaba el hombre. Entonces yo le fui arrimando. Entonces cuando me le fui arrimando, el hombre se me fue alejando, se me fue aquí, derecho aquí. Lo perdí por unos 40 metros de aquí en el palo grande, aquí en este caracolí, se me perdió. Entonces Luis me llama, hola Rafa, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y no, pues yo buscando, mano, ¿qué era eso? ¿Vos lo viste? Claro, yo lo vi, mano, pero eso no es como un ser de aquí, este planeta. Y dije, no, mano, yo no, mejor dicho, no es un ser de aquí del planeta. Y corrían, impresionante cuando corrían, ligerito.
Eso mejor dicho, si usted viera la velocidad, usted queda con la boca abierta, pues usted dice, no, no es gente de aquí, de este planeta, pues la velocidad y a donde caían duro, cuando brincaban, ¡tarán! ¡Purum! Como ese estruendo. Entonces yo llegué y estaba allí en la casa, entonces yo me le fui a acercar a ellos. Entonces ya me dijo un cliente que no se le acercara porque era peligroso, porque yo me le fui a estar yo con ganas, que yo estaba con esa sensación de conversar con ellos y no, yo voy para allá. Cuando ya me vieron, ya ellos ya tengo un muchacho de donde estaban tomando cama y todo eso, dijo, no te acerques, es peligroso. Entonces yo me volví. Y bueno, Alejandro, ya escuchamos este testimonio. ¿Qué hablar de Guasimal? Yo creo que es uno de los casos de humanoides más importantes de las últimas décadas. Estamos hablando sobre cómo un pueblo en el Valle del Cauca, en el occidente de Colombia, fue testigo de una serie de sucesos absolutamente inexplicables. Lo que comentan los lugareños es que observaban a seres de aparentemente entre 1,80 y 2 metros de alto, todos vestidos con un traje enterizo completamente negro, y en el centro de ese traje, más o menos a la altura del pecho, una luz roja, un fulgor muy penetrante y muy particular. Eran seres que, de acuerdo a uno de los investigadores quien tuvo la oportunidad de hacer las pesquisas en campo, William Chávez, un saludo para la familia de William, ya él no está entre nosotros, él llegó a recolectar testimonios de personas que comentaban cómo estos seres efectuaban movimientos providenciales, eran capaces de saltar montañas, fincas o casas completas, seres que hacían unos movimientos muy extraños que fueron avistados por gran parte de los pobladores y que claramente nos demostrarían que en Guasimal en diciembre de 2012 y un fenómeno que se presentó en años posteriores, sucedió algo absolutamente insólito, Esteban. Y aquí viene algo muy interesante. Si volvemos a ese momento, 26, 27 de diciembre, la gente lo que hace en ese año 2012 es decir que hay luces extrañas que están sobre Palmira, sobre Buga, sobre Yumbo, sobre la misma Cali. Y después, el día 28, dicen que empiezan a ver estas personas que miden 2 metros de alto y como ustedes escucharon que son muy musculosas, pero lo interesante es que dicen que hacen ruido, que hacen como y que se mueven de un momento a otro como si fueran gorilas. Joana, también hay casos increíbles como los que pasan en Guasimal, pero es que esto no ocurre una sola vez, sino no la ve una sola persona, sino la ven varias personas. Es que este encuentro es bien, bien particular y sobre todo por la cantidad de testigos que hay, como lo decían ustedes, porque esta vereda llamada Guasimal, allá en ese territorio, pues realmente es una vereda donde hay pocas personas, pero que todas se dedican al cultivo de caña y luego a la fabricación de panela. Entre todos se conocen, todos son vecinos, se conocen y resulta que empiezan a ver estas luces de manera continua. Muchos de ellos, sobre todo la familia Perea que vive ahí, toda la familia en este sector, dicen que estaban reunidos precisamente fabricando todo el proceso de la panela a altas horas de la noche y de repente empiezan a ver luces. Los hermanos Perea empiezan a ver luces y dicen, ¿qué está pasando? Cuando muy en la montaña, al fondo donde ellos estaban, ven ese ser que, como lo describe Alejandro, además con unas extremidades completamente largas y esa luz tan particular en el pecho. Ellos, por supuesto, se aterrorizan, llegan y tratan, además de acercarse para observar con claridad de qué es lo que estaban viendo, y esta criatura, ese extraño ser, empieza a hacer unos movimientos realmente increíbles. Ellos decían que en solo segundos pasaba de un lado de la montaña al otro, como si eran brincos dimensionales, por decirlo así, porque pasaba de manera muy, muy rápida, algo que pues una persona normal no puede hacer. Pero claro, pasa este evento y no solamente los hermanos Perea ven esta situación, sino otros vecinos, otros vecinos, otros vecinos y sobre todo estos movimientos tan extraños de estas criaturas. Pero no solo eso, por supuesto, este lugar está completamente en alerta por esta situación y además hay vecinos que aseguran tener contacto con estos seres, ¿no? Y algo muy particular, aparte del sonido que usted muy bien explicaba, Esteban, alguno de esos seres
empiezan a estar más cerca de las personas y a pedirles agua. Era lo único que le entendían, porque muchos de ellos, muchos de estos testimonios aseguran que pareciera que esos seres trataran de decirles algo, pero que ellos no entendían absolutamente nada, pero sí esa palabra, agua. Muchos de ellos también, en medio del pánico, del susto, lo que hicieron fue, con sus escopetas, sus armas del campo, pues atacaron a estas criaturas, a estos seres. Por supuesto no sucedió nada porque hay muchos vecinos que dijeron, yo disparé, les apunté, disparé, pero el movimiento de estas criaturas era tan rápido que por supuesto nada lograba impactarlos. Y empezaron todos a verlos en esas montañas y sobre todo en horas de la noche, porque pareciera además que esas criaturas altas con ese traje negro pegado al cuerpo y con esa luz roja en el pecho, muchos otros aseguraban que también además tenían una especie de cinturón también que reflejaba esa luz roja, pues tenía esos movimientos tan particulares que no podían de alguna manera ni siquiera perseguirlos, ¿no? Entonces, este caso a mí me parece muy particular y muy extraño porque, vuelvo y repito, no es una persona, no son dos personas, es toda una vereda que vive estos acontecimientos durante varios días e incluso se dice que después de ese evento, al siguiente año volvieron a aparecer estas criaturas. Entonces, es algo muy interesante a analizar, no solamente por esa comunicación que se daba con ellos, por ejemplo, con el tema del agua, sino también porque después de estos hechos que sucedieron en el 2012, muchas personas dijeron haber tenido contacto directo con estos seres y que además le habían dado mensajes todos relacionados con el tema del cuidado de la naturaleza, de estar en comunidad, de estar en paz, estar en tranquilidad. Entonces esta es una historia que de verdad a mí me parece realmente impactante. Y quería preguntarle a Jorge Luis Uchtdorf, que está en este momento en Ciudad de México, que investigó, que estuvo allí. ¿Qué piensa usted de estas apariciones de estos seres? Porque hay muchos casos en el mundo, pero pocos en los que los ven tantas personas. Siempre hay una sola persona que se encuentra con ellos, que incluso entra en contacto. Los contactados generalmente son individuales, pero aquí hablamos de toda una población, una vereda de finca en finca, que en uno pidieron agua, que en el otro incluso le dispararon con una escopeta, que en el otro incluso lo vieron tirado al lado de los animales, de las gallinas y se movía haciendo otros que los vieron saltando. Hubo un periodista que le hacía con una lámpara y le respondieron con una especie de señas de lenguaje Morse. ¿Qué piensa Jorge? ¿Qué piensa de este caso que es tan sorprendente, donde ya no es uno, dos ni tres los testigos, son todo un pueblo pequeño? Para mí Guasimal es un caso que me llamó mucho la atención. Yo recuerdo cuando conocí el caso, nosotros estábamos haciendo la serie Contacto Extraterrestre y el recordado, nuestro querido amigo William Chávez era quien nos pasaba diferentes casos de Colombia para ver qué casos elegíamos de cada país de América Latina. Yo no recuerdo si este caso nos lo pasó a él o lo encontramos en una entrevista que él hizo en YouTube, que debe seguir por ahí muy perdida, y me acuerdo que hablamos con él y el caso no nos quedaba del todo claro, estuvimos a punto de descartarlo varias veces, pero finalmente empezamos a profundizarlo y al ver la cantidad de testigos que había y que era tan actual, o sea, pensá que nosotros estábamos trabajando, era la segunda temporada de Contacto Extraterrestre, estábamos haciendo la preproducción en enero, febrero de 2013 y esto había ocurrido a fines del año anterior, había sido en diciembre de 2012, entonces siendo tan actual y con tantos testigos decidimos ir. Cuando fui a Colombia, que hicimos, me acuerdo que en ese momento desarrollamos unos 15 o 20 casos, de los cuales no todos salieron en Contacto Extraterrestre, de hecho muchos que son muy impresionantes me quedaron guardados.
nos fuimos hasta el Valle del Cauca, paramos la primera noche en Zarzal del Valle y de ahí a la mañana siguiente emprendimos el trayecto hasta la vereda de Guasimal, que era un lugar muy extraño, ¿no? Muy rural, muy tranquilo, hermoso, con mucha vegetación y con muchas casas que ni se veían. O sea, a mí lo primero que me llamó la atención del lugar era que la conexión entre vecinos no es como estar con un vecino al lado del otro, sino que todo está muy separado. Y ahí empezamos a recolectar las historias y de verdad, Esteban, yo ahí me encontré con uno de los relatos que al día de hoy más me ha impresionado. Y bueno, después de escuchar a Jorge, queda uno pensando en muchas cosas, pero no sé qué detalles, Alejandro, piensa usted que en Guasimal son realmente relevantes aparte de todo lo que hemos visto. Hay algo fascinante. Por un lado, la cantidad de avistamientos, como tú comentabas, Esteban, también como lo señalaba Joana, la densidad de testimonios, una cantidad ingente de pobladores de la vereda Guasimal, en el Valle del Cauca, quienes pudieron apreciar este fenómeno. Y un detalle que a mí me dejó alucinado y que también va de la mano con esos mensajes que estos seres, sea cual sea su naturaleza, le comunicaron a los pobladores de la vereda Guasimal. Esteban, Joana y espectadores, ellos en algún momento establecieron este contacto con los pobladores y les comentaron que venían por la semilla, haciendo quizás referencia a venir quizás por algún fruto, la semilla de la vida, la semilla de una planta. ¿Cuál sería el concepto de la semilla para esos seres y por qué precisamente estaban en esta zona de la vereda Guasimal en el año 2012? También con un dato muy particular para quienes lo recordarán, las otroras profecías mayas que establecían que el 21 de diciembre de 2012 y nos vendieron esta idea apocalíptica de que iba a ocurrir una gran catástrofe a nivel mundial, y precisamente en ese periodo se comienzan a ver estas luces en el Valle del Cauca y sucede este avistamiento de humanoides, reitero, uno de los más importantes de las últimas décadas. Y aquí hay una cosa muy interesante que yo quería opinar, y es que en todos los testimonios que yo he escuchado de estas personas y los que he entrevistado personalmente de Guasimal, de la vereda, lo que dicen es lo siguiente: para mí no eran humanos, eran otra cosa, porque en los días posteriores incluso la policía fue hasta allá, varios policías, y fueron porque se decía que tal vez era una banda de asaltantes o un grupo paramilitar, esa es la verdad. Y entonces decían, claro, deben ser unos tipos fortachones porque son pues delincuentes o soldados o milicianos, y además se tapan el rostro porque lo que ellos vieron era una persona de arriba hacia abajo completamente cubierta por lo que llamarían un mono, una truza, un traje negro. No se le veían sino los ojos. Incluso alguno de los testigos dice que cuando abría y cerraba los ojos se veía como de una lagartija. Eso dice, que se le veía como una piel allá abajo, como si fuera una iguana. Y lo que decían era que tal vez eran paramilitares. Pero cuando uno habla con los pobladores me dicen, no, pero es que es algo que sí es muy raro y que me hace pensar que no eran humanos. Era que de un momento a otro ellos no caminaban como usted y como yo, sino que caminaban con las manos como si fueran gorilas, como si fueran un simio. Las manos eran más largas que las de un ser humano, bajaba la rodilla, la pantorrilla, y lo otro que decían es que saltaban como ningún humano podía hacerlo. Por ejemplo, uno de los testigos cuenta que salta una reja, que salta una alambrada de ganado. O sea, que la salta así como que va caminando y ¡pum! Salta y sigue caminando al otro lado. Que quedó tan impactado y horrorizado que decía, Dios mío, ¿esto qué es? Y lo otro que dicen es que tenían ese triángulo que emitía una luz roja en el pecho, que decían era una luz que no era ni incandescente ni débil, pero que era realmente refulgente, o sea, que se veía desde todo punto de vista. Entonces, estos seres que no son ni uno, que los vieron de a dos o de a tres, realmente aparecen en Guasimal, y las explicaciones que se dan, incluso desde la misma policía, es que ahí no había actividad criminal. Los policías fueron porque fueron hasta allá y hicieron una investigación. Incluso uno de los policías dice, lo vi y no era humano. No sé, eso sí es realmente impresionante, ¿verdad, Joana? Sí, Esteban, es que ese caso es realmente impresionante por la cantidad de testigos, por la calidad de testigos, que siempre lo decimos todos en los contenidos que hacemos, y es también
poner de acuerdo a tantas personas para que digan lo mismo, describan los seres exactamente igual, pues es muy complicado. O sea, realmente ese caso de Guasimal es muy interesante porque son muchos los pobladores que vivieron esa experiencia, toda una comunidad avistando a estos seres y sobre todo que coincidían en muchísimas características, en casi que todas. Y además recuerdo, Esteban, este testimonio de Guillermo Perea, porque Guillermo, que además, vuelvo y repito, estaba ya toda su familia, su hermano, su primo, su sobrino, todos viven en esa misma vereda. Guillermo asegura que esos seres, cuando ellos empezaron a tener contacto con estos seres, porque claro, al inicio todo fue un caos, a la gente le producía terror esto, pero luego de alguna manera, después de tener tantos avistamientos, pues ellos empezaron a tratar de comunicarse con estas criaturas y él dice que algo muy particular sucedió y es que en esta vereda, como este es un territorio de tierra caliente, pues se les dificultaba un poco tener acceso al agua. Entonces, que ellos buscaban en varios pozos, en varios espacios, agua y tenían que cavar demasiado, demasiado para poder encontrar allí el agua que utilizaban para la vereda. Pero que cuando lograron comunicarse con esos seres les dieron puntos específicos en donde ellos podían ir a cavar y de manera muy sencilla, muy al borde, podían encontrar agua. Agua que les sirve, por supuesto, pues para su sustento diario. Y él también cuenta otra historia que a mí me parece muy particular, y es que cuando empezaron a interactuar con estos seres y ellos solicitaban a los pobladores agua, les pasaban un vaso y curiosamente ellos no lo consumían. Lo que hacían era acercarse a los árboles y pareciera que ese vaso de agua lo acercaban al tallo del árbol y ese árbol de alguna manera se consumía el agua. Y luego cuando los seres le devolvían a los pobladores el vaso, estaba lleno de las hojas del árbol. Algo muy extraño que para mí, o sea, no me lo explico, pero de alguna manera es muy, muy particular ese hecho relacionado con este líquido vital. Escuchemos entonces otro de esos testimonios que investigó Jorge Luis Zugdorf. Aquí habían 3 señoras en ese momento y una de ellas le ofreció miel, le ofreció guarapo, que si quería comida, que si quería plata, que por favor, que quería pero que no nos asustara, o que si quería agua. Cuando dijo agua, él empezó agua así, agua así. Entonces se le llevó agua en una vasija plástica, la recibe con la mano derecha y se va detrás de un guasimo de esos, no se sabe si se la tomó, la botó, pero el caso fue que él baja de nuevo, le entrega la vasija a la señora y le da un obsequio. De nuevo él se sube allá a la loma, empieza a hacer esta posición, hacer así, y se fue desgonzando y quedó como una llanta de un carro. Él duró por ahí unos 30 segundos en esa posición y volvió, hizo lo mismo. Se enderezó y volvió a correr, porque él se la pasó corriendo. En un momento pensamos que estábamos siendo invadidos por personas. Entonces yo le mando a pedir la escopeta a la hermana para pues, mirar qué era, porque pues, nunca pensábamos que era una situación de esas. Entonces yo salgo a la parte A, le hago un tiro y cuando le hice el tiro, no, pues inmediatamente se me subió a la loma. Ahí le hice otro, pero yo nunca se lo hice pues a pegárselo, sino como para asustarlos, como por ver la reacción que iban a tomar. Y no, lo único que él me hacía era ahí, como buscándome que no. Y bueno, es realmente asombroso, Alejandro, pero ya que este capítulo habla de no humanos y extraterrestres entre nosotros, hay otro caso que a mí me llama mucho la atención porque involucra a un grupo de niños en otro lugar del mundo, en donde pareciera que en un colegio, en una escuela, que nos va a contar usted, se presentaron unos seres, caminaron en el patio escolar y al día de hoy esos niños ya crecieron y afirman, menos 1 o 2 o 3 que dicen que no fue así, afirman
que vieron cómo un objeto volador no identificado llegó allí y un no humano caminó entre ellos. Por eso este capítulo se llama Extraterrestres entre nosotros. A propósito, queremos ir a Egipto a conocer las pirámides de Egipto, queremos ir a ver la Esfinge, queremos ir con usted. Imagínese, usted y yo en el río Nilo, comiendo shawarma y mirando allá los templos de Luxor con tajine y quibes. ¿Quieren ir con nosotros? Ahí abajo hay un grupo de WhatsApp que se llama Viaje al Misterio con Esteban Cruz. Yo mismo le respondo. Prepárese para comer tajine y ver las pirámides. Ahí mismo puede estar. Pero bueno, Alejandro, ya nos vamos de Guasimal, todo lo que escuchamos, y nos vamos a África, a uno de los casos más asombrosos de toda la historia de la ufología. ¿Cuál fue? Pues Esteban, yo me quiero apuntar al shawarma con Esteban en Egipto para que todos se unan porque va a ser alucinante. Y el caso de la escuela Ariel en Rugua, Zimbabue, es para mí mi caso ovni favorito de todos los tiempos, uno de los más inexplicables e impresionantes de la historia. Septiembre de 1994, arranca este mes en esta zona de África, en Zimbabue, con una cantidad ingente de avistamientos ovni. Las autoridades de Harare, la capital de Zimbabue, afirman como una gran cantidad de pobladores comienzan a llamarlos en días diferentes, comentando haber visto extrañas luces que estaban siendo vistas por muchas personas, incluso por autoridades, en este caso de este país. Llega el día 16 de septiembre de 1994, el día clave en el que ocurre este suceso, donde 62 niños, quienes estaban más o menos a las 9 de la mañana, estaban en el patio de recreo de una escuela de élite en Zimbabue, la escuela Ariel. Para que nos hagamos una idea de la importancia de este claustro, era la escuela en donde estudiaban los hijos de los diplomáticos, quienes se encontraban en ese momento en Zimbabue, es decir, familias muy prestigiosas, familias de mucho poder. Los niños estaban en el patio de recreo, todos los adultos, los profesores y directivos de la institución estaban en una reunión de docentes compartiendo algunos conceptos, cuando de repente, mientras todos los niños están jugando normalmente y tranquilos en el patio, comienzan a avistar una extraña luz que aparece en el firmamento. Todos ellos quedan alucinados, se percatan que esa luz cada vez se va acercando más y más hacia el suelo. Finalmente, esa luz, que se hace como un objeto totalmente material, era un artefacto volador no identificado, aterriza más o menos a unos 100 metros del patio de recreo donde estaban estos infantes. Tras este aterrizaje salen dos seres muy extraños, con la típica, digamos que conformación física de los seres grises, cabeza almendrada muy grande, ojos negros absolutamente oscuros. Y uno de los testigos clave en este caso comienza a decir, una de estas infantes que se encontraba en este momento en la escuela, comienza a decir que recibe mensajes telepáticos de estos seres, mensajes que les hablan en este caso a los infantes, sobre el cuidado de la naturaleza, sobre que la especie humana está depredando el planeta y es importante tomar medidas al respecto. Desde luego, ocurre en unos minutos. No solamente esta testigo, hija de un diplomático canadiense, sino también otros infantes observan esto. Reitero, más de 62 niños observaron este suceso en septiembre del 94. Comentan ellos que este ser ingresa nuevamente al objeto, el objeto comienza a subir y se pierde en el firmamento. Cuando reanudan la jornada escolar, nada más y nada menos que la mayor parte de los docentes sienten de una manera extraña como niños de diversos cursos y de diversas edades comienzan a hablar sobre esto. Comienzan a decir que había aterrizado un platillo volador en el patio del recreo, que del platillo volador había descendido un ser que se había comunicado en su mente y les había dado unos mensajes. Los docentes inicialmente pensaron que se trataba quizás de una broma muy elaborada. De hecho, esta hija de diplomático canadiense, Emily Trim, quien manifestaba haber recibido estos mensajes, ella decía: hablaba con mis compañeritos, muchos de ellos vimos, lo sentimos, lo percibimos, fue algo real. Pero resulta que fueron pasando los días y los docentes se percataron que los niños mantenían la versión, mantenían esta historia. Y ahí fue donde esta supuesta broma de infantes pasó a otro nivel. Se percataron que había algo más allá. Le comentan al rector de la institución, al director, que tome cartas en el asunto. Y este hombre se comunica
con un equipo de periodistas de la BBC, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo. Él les dice que les pide que vengan a investigar porque está sucediendo algo muy extraño. Él, de hecho, inicialmente le comenta a los periodistas que quiere que investiguen un caso o de histeria colectiva o de algo muy extraño que está sucediendo en su escuela, porque no entiende cómo una cantidad impresionante de niños hablan del aterrizaje de una nave y de haber observado a esos extraños tripulantes. Llegan días después a la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, Cynthia Hind. Cynthia Hind era directora de la MUFON. La MUFON es quizás la institución de investigación ovni más importante del mundo. Cynthia era la representante de esta institución en África. Junto a ella, dos personajes fundamentales. Gunther Hofer, un personaje muy importante dentro de este caso. Hofer, fotógrafo de la BBC, un hombre quien estaba trabajando con este medio de comunicación y que tiene un papel muy importante en este caso. Hofer, gracias a unas fotografías que fueron reveladas hace unos años a través del diario británico Daily Mail, demostró cómo ese objeto dejó huellas físicas a 100 metros del patio de recreo de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue. Hofer, de hecho, lo que documentó, y esas fotos ustedes las van a ver en postproducción, dejaron una serie de huellas y de marcas en donde se demuestra que la hierba no estaba rota, sino estaba doblada. Si hubiese sido un vehículo, un helicóptero u otro tipo de artefacto, la hierba hubiese estado rota, sobre todo por las temperaturas de hierba quebrada, sobre todo por las temperaturas de Zimbabue. Y el personaje más fundamental en este caso, el gran John Mack. John Mack era el mayor experto en psiquiatría infantil de mediados de los 90, un auténtico experto, un hombre quien de hecho fue a investigar este caso porque pensó que simplemente se trataba un caso de histeria colectiva. Él quería simplemente hablar con los niños y pedir su testimonio. Y lo que sucedió a partir de la llegada de John Mack, Esteban, Joana y espectadores, fue alucinante. John Mack le solicita a los directivos de la institución que le permita entrevistarse con esos niños de manera individual. John Mack les pide que realicen dibujos, les hace preguntas sobre lo que vieron. Y la evidencia que recolectó John Mack fue impresionante. Todos los niños al unísono manifestaban lo mismo, haber observado esa extraña nave. Ustedes están viendo en este momento los dibujos de los infantes, de la nave y de los tripulantes, y todos ellos al unísono decían no solamente haber visto el artefacto, haber visto al ser, y lo contaban incluso con temor, con miedo, con una sensación que les producía realmente algo muy incómodo dentro de su ser. Cuando John Mack recolectó estos testimonios, fue entrevistado por la prensa, obviamente por la BBC, por otros medios en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y él lo que llegó a comentar es que, de acuerdo a su experiencia en psiquiatría infantil, él sintió que los testimonios de los niños estaban contando algo real. John Mack manifestaba que, si bien él era muy escéptico en la naturaleza extraterrestre de lo que los niños vieron, él lo único que sí defendía era que lo que vivieron fue real. Los niños vieron un fenómeno real que él ni otros psiquiatras podían explicar. Pasó el tiempo, Esteban, Joana y espectadores, y en el año 2001, John Mack estaba brindando una serie de conferencias en Londres, en donde el hombre pues había manifestado que tenía una información muy especial que iba a demostrar la veracidad absoluta del caso y muy posiblemente el link, o por qué no decirlo, la vinculación que tendría el incidente de Ariel en Ruwa con posiblemente una realidad extraterrestre. Y John Mack fallece de manera trágica porque un borracho lo arrolla en Londres antes de que este hombre revele esta información. Casualidad o no, John Mack fallece en estas circunstancias trágicas, y hace un par de años, quizás la testigo también estrella de este incidente, Emily Trim, hija de diplomáticos canadienses, de hecho una mujer que durante años siguientes después de este incidente se dedicó a hacer pinturas, a hacer cuadros, era una mujer, una artista conceptual, hacía conferencias. De hecho, Emily Trim fue protagonista de un documental que efectuó Netflix sobre este caso. Emily Trim fallece de causas naturales hace un par de años. Una mujer que ni siquiera tenía 40 años de edad. Bastante joven. 2 decesos, uno de ellos trágico de forma accidental, el de John Mack. El otro
de manera natural el de Emily Trim, pero que suman más elementos al que para mí es quizás el caso ovni más importante de la historia. Y ese caso realmente es impresionante porque son muchos testigos, son no humanos y extraterrestres entre nosotros, y son niños que después dibujan qué es lo que ven y realmente los dibujos son increíbles, son unos seres que no son humanos. Hay gente que dice que no es verdad, hay 2 o 3 de esos niños que dicen que fue una histeria colectiva, que vieron a un señor que estaba ahí arreglando el jardín, que era un jardinero, con un traje y que se empezaron a asustar y todos se enajenaron, pero muchos de ellos, incluyendo ella que falleció, dijo, no era ningún jardinero, había una luz, yo la vi, no puedo haberme inventado. Tal vez si hubiera mi mente infantil visto a una especie de astronauta por el traje de un jardinero, pero ningún jardinero viene en una especie de objeto que desciende en la mitad de un colegio. ¿Qué piensa Jorge Luis Uchtdorf de este evento tan asombroso, de esto que sucedió allí en Zimbabue? Em, si tengo que comparar los dos casos, el caso de Zimbabue con el caso de Zarzal del Valle, para mí el punto de contacto que tiene, más allá por supuesto de los seres, es la multiplicidad de testigos. Hay varios casos en la historia que nos hablan de seres negros, de hombres muy altos, que incluso, a ver, todo esto, cuando uno se pone en el lugar de testigo, tiene que entender la subjetividad de estar viendo algo que no conoce. Hay un estudio que no tiene que ver exactamente con el fenómeno ovni, pero sí tiene que ver con los testigos, en que uno, para recordar algo, lo tiene que poner en el cerebro en algo que reconozca. Entonces, esto en algunos casos, por ejemplo, a ver, me ha pasado cientos de veces de personas que me dicen ver el plato volador y verle las ventanas. Y cuando le decís a qué distancia lo viste, y te dicen a 500, 600 metros. Y es imposible ver una ventana a 600 metros. Pero el cerebro, al ver algo que no reconoce, lo tiene que asociar con algo que conoce, como puede ser el clásico platillo volador, y ahí le ve las ventanas. En otros casos sí, obviamente, los detalles se ven. A la hora de describir seres que no conocemos, un poco eso pasa. En Zarzal del Valle no todos me describieron exactamente lo mismo, y eso es lo que a mí me hizo que la historia fuese realmente creíble. En Zimbabue ocurre lo mismo, que también ocurre con los monstruos de Flatwoods en Estados Unidos, que es un caso investigado por el proyecto Libro Azul. O sea, son casos donde vemos humanoides muy grandes con una diversidad de testigos y en donde las descripciones son ligeramente diferentes. En el caso de la escuela Ariel, lo impresionante son los dibujos de los niños. Esos dibujos generan una mirada muy, muy particular, pero siempre tenemos que entender que la fortaleza y la debilidad de un testigo es su subjetividad. O sea, uno puede recordar algo distinto a algo que está al lado de otra persona. Ejemplo, a cualquiera de ustedes, si en este momento ven un choque en la calle y todos escriben lo que ven en el choque, todos van a contar algo distinto. Esto es un principio que se ha estudiado muchísimo incluso para los juicios, para entender qué es lo que ocurre. No sé si me estoy yendo de tema, perdón Esteban, pero a lo que voy con esto es que estos casos, yo sumaría el de Flatwoods, son casos que empiezan a coincidir y empezamos a encontrar patrones comunes, y eso es realmente lo importante y sorprendente que tienen. Y bueno, Joana Arenas, realmente lo hemos visto y es increíble este caso de esta escuela. ¿Qué piensas de esto que sucedió, de esto que nos dice Alejandro, de esto que opina Jorge Luis, de estas imágenes que hemos observado? Esteban, este caso es maravilloso, Alejandro lo describía de manera perfecta y hay muchas cosas también oscuras detrás de este hecho, ¿no? Lo primero es, alrededor de estos niños, pues surge, digamos, que toda la idea de que podría uno haberse inventado esa historia y que lo que hizo fue contagiar a los otros para que estos niños resultaran contando lo mismo. Pero cuando Cintia, la primera investigadora que llega a este lugar, a esta escuela, empieza a hablar con los niños, empieza a reunirlos, pues curiosamente todos coinciden con detalles muy específicos.
casos y hechos concretos a los que todos tienen similitud. Ella fue muy criticada, ¿por qué? Porque cuando ella llegó, primero empezó con grupos de 3 niños para que estuvieran allí juntos y contaran los hechos como tal. Y empezaron a decirle, pues claro, si uno dice algo, los otros le siguen la corriente, diríamos en Colombia. Entonces luego ella empieza a citarlos o a hablar con ellos uno a uno. Detalladamente le cuentan la misma historia, objetos voladores, uno aterriza, un ser sale de esa nave, nos hablaba telepáticamente y de repente se va. Después de esto, el periodista de la BBC saca no solamente las fotografías, sino toda una investigación que realizó precisamente allá en ese lugar, y la BBC le dice, usted está obsesionado con ese caso, chao. Lo echan, lo sacan de allí y de esa investigación. Y por supuesto, a este psiquiatra de Harvard, pues también después de decir, yo fui, hablé con los niños hicieron los dibujos, miren ustedes los dibujos, no tengo nada más para decir, sino que estos niños dicen la verdad. ¿Qué fue lo que vieron? No lo puedo explicar, pero coinciden todos, dicen la verdad para mí desde el área psiquiátrica. ¿Qué hicieron sus colegas? Empezaron a desprestigiarlo, empezaron a decir que este hombre, quién sabe qué interés tendría en este caso, y le bajaron muchísimo el nivel. Por eso él de alguna manera durante un tiempo se alejó de este caso en específico, de esta investigación, y luego sucede lo que nos cuenta Alejandro, muere de manera trágica. Pareciera que de alguna manera no querían que este caso se reflejara como una realidad. Y otro caso es el de Emily, la niña que nos contaba Alejandro, porque ella después, mucho más adulta, aseguraba que ella seguía recibiendo mensajes de manera telepática de este ser con el que había tenido contacto allí en su escuela muchísimos años atrás. Entonces, son muchísimas coincidencias, muchísimas personas que sí, que hablaran de este caso, y sobre todo a mí en particular me llama la atención el tema del psiquiatra que analizó uno a uno pues a estos niños, se sentó a hablar largo y tendido, diríamos nosotros en Colombia, con ellos, y dice, solo puedo decir que estos niños pues están diciendo la verdad. John Mack, que John Mack va a hablar directamente de que él hace incluso, no sé si estoy equivocándome con lo que voy a decir, Alejandro sabe más de esto que yo, que él va a hacer incluso hipnosis. Sí. Y durante la hipnosis los niños dicen lo mismo. Y dicen que eso vino y que estaban en el patio del colegio. Es que imagínense ustedes, están en un patio de un colegio y justo en ese momento llega algo y descienden unos seres. Incluso creo que algunos de ellos decían que los vieron como flotando. Y esto fue tan alucinante, Esteban, que incluso John Mack dedicó buena parte de su carrera para investigar casos de abducción, es decir, utilizar su experticia y su conocimiento en psiquiatría para estudiar a personas que habían manifestado haber sido abducidas. Utilizó técnicas de hipnosis, esto sumado a los testimonios que había recolectado de los niños. Y John Mack tenía una hipótesis bastante interesante, Esteban, Joana y espectadores. Él decía que si bien estos casos de contacto partían desde luego de una experiencia muy personal y muchas veces traumática de los testigos, como estos 62 infantes o personas que habían vivido, en este caso, experiencias de abducción, algunos de estos sucesos tendrían que ver precisamente con su sistema de valores o de creencias, y que cuando ese limbo se rompía, cuando esa explicación racional a partir de un dogma religioso terminaba, era cuando teníamos que contemplar la posibilidad de una hipótesis no humana en estos casos y en estos fenómenos. Alucinante lo que John Mack nos decía, y una enorme pérdida para la investigación de este tipo de casos. Y bueno, antes de seguir con otro de los casos, esta vez en América Latina, esta vez en Brasil, esta vez en la mitad del Amazonas, esta vez con huellas físicas y también investigado por Jorge Luis Zugdorf. No sé si Joana tenía algo más que decir sobre la escuela. Esteban y Alejo, recuerdo que en esa investigación que hizo este psiquiatra,
con los niños, esos niños aseguraban que ese ser que se les acercó, con el que se comunicaron telepáticamente, parecía parpadear, que su cuerpo parpadeaba y de repente ese ser desaparecía y aparecía rápidamente en otro punto, y era muy rápido y parpadeaba y se movía de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces también es muy curioso, por ejemplo, ese comportamiento de esos seres extraños que en este caso eran muy bajitos Se también. parece a lo de los humanoides de Sí, Guasimal. señor. Un Movimientos poco, muy sí, Mm, es similares. un movimiento poco. rápido que podría ser incluso más rápido que el ojo humano, por eso los ven como parpadear o aparecer en un lado o en otro. Y recuerdo, no lo hablamos bien o creo que no lo dijimos bien en Guasimal, decían mucho que estos seres que se movían así, cuando saltaban hacían temblar la tierra, Sí. o sea que cuando caían la tierra se movía como en un pequeño temblor. A pesar de que no fueran tan grandes, como si tuvieran más masa, ¿no? Entonces, como si su cuerpo no pesara kilos como nosotros, que yo peso 83, sino que pesara una tonelada. Por eso muchos decían que eran como gorilas Sí. y que eran exageradamente corpulentos por esa fuerza que generaban en los movimientos. Y esto demostraría esto que titula este programa, que es ¿hay extraterrestres o no humanos entre nosotros? Pero hay un caso, como les decía, increíble, sucedió en Brasil, en donde no solamente hay un encuentro con estos seres, sino que hay un contacto agresivo. O sea, las personas que ven estas luces que flotan sobre una isla, en específico la isla del Platanal, en la zona de la desembocadura del río Amazonas, estas luces que flotan ahí, de alguna manera reaccionan y atacan a la gente. Es asombroso. Y allí estuvo Jorge Luis Zugdorf. Jorge, ¿cómo fue estar allá en ese lugar? ¿Y qué es lo que usted vio y qué es lo que sucedió allí? ¿Cómo surgieron estas luces que llamamos hoy las luces chupa chupa? 1977, Isla Colares es una pequeña isla que está en un afluente del río Amazonas, a unos 100 y algo, creo que 140 kilómetros de la salida al mar, al océano Atlántico, muy cerca de Belén, en el estado de Pará. Allá en el 77, esta isla, imagínense, en medio de la selva del Amazonas, de la Amazonía, era todo muy despoblado, muy selvático. La gente que estaba en esta región vivía de la pesca. De hecho, hasta el día de hoy, por lo menos hace 10 años, cuando fui por última vez, para llegar a la isla no había ni puentes y había que cruzar en balsas. Empieza a pasar un fenómeno muy extraño. Aparece una vez un señor en el pueblo con una quemadura y cuenta que estaba caminando y que de golpe apareció una luz sobre su cabeza, lo iluminó y él no se podía mover. Y de golpe, del centro de la luz, baja como un punto de luz plateado que lo quema. En algunos relatos creen que eso en realidad estaba tomando una muestra, por eso se llamaba chupa chupa, en otros era un ataque. No lo podemos saber, pero este señor aparece quemado. Yo me imagino que a este señor le habrán dicho: usted estaba borracho, es un delirante, es un mentiroso de que está hablando. El problema es que unos días después apareció un segundo caso, y después un tercero, y un cuarto, y un quinto, y cada vez había más quemados, hasta que una persona muere después de estas quemaduras. Y a partir de ahí se genera una psicosis en la isla muy grande, y lo que cuenta la historia es que entre el 70 y el 80% de la población de la isla se fue, dejaron la isla desierta. En medio de esta psicosis, mientras la gente se iba, llega una comisión de la Fuerza Aérea de Brasil, hacen un campamento en la playa. Las playas son increíbles, o sea, hablar de las playas del Amazonas, como todos los afluentes de Sudamérica, son playas con ríos muy negros, porque son ríos que tienen mucha riqueza, y son playas de arenas muy blancas. Es casi como si estuviésemos hablando de playas caribeñas, pero con mares muy negros. En esta playa, esta comisión de la Fuerza Aérea hace un campamento y se quedan meses ahí. Casi no hay interacción con el pueblo, según se sabe, o lo que me han contado algunos de los testigos que yo fui a ver y quedaron. Después de algunos meses, levantan todo y se van.
Poco a poco el pueblo vuelve a la normalidad, la gente vuelve a estar en sus lugares y todo sigue. Para muchos investigadores como Juan Jesús Vallejo, estas historias siguieron. Y hay muchas denuncias en otros puntos donde estos chupa-chupas o estos ovnis siguieron atacando personas. 1995, el recordado Adhemar Chevalier junto a Marco Antonio Petit consiguen una entrevista exclusiva con un señor vestido todo con un traje naranja. La entrevista está por todos lados y es increíble, en donde cuenta, él se presenta como el capitán Oslanda Lima y dice que él fue el jefe de ese campamento y que él vio las naves, grabó las naves y que incluso interactuó con los seres. Esto es una locura, ¿no? Porque lo que pasa es que pocos días, pocas semanas después de dar esta entrevista, este señor automáticamente yo empecé a investigar y le pregunté mucho a Sheva en su momento si tenía que ver con esto que nosotros tenemos en la cabeza de no se suicidó, sino lo que lo acallaron para no seguir hablando. Y él nunca me dijo por qué, pero me dijo no, fue otro tema. Yo intuyo que por eso habrá querido hablar. La cuestión es que él entregó algunos elementos, pruebas, dibujos de lo que él había visto, de los seres que vio. Pero esta historia no termina acá, ya con esto sería increíble. Algunos años después, en 2004, los ufólogos de Brasil empiezan una campaña que es la campaña CLIG, que es Libertad de Información Ya, y logran que la Fuerza Aérea desclasifique parte de la investigación. Se desclasifican fotos de las luces, se desclasifican entrevistas con los testigos, se ven las marcas de los testigos. Estas fotos que hoy están en internet y que cualquiera que ponga Operación Prato, como se llamó la operación, Chupa Chupa, van a encontrar las fotos. Y esto ya sería todo. Pero bueno, 10 años después de eso, en el 2014, a mí me toca viajar a esta isla, como les contaba. Fuimos en camioneta desde Belén do Pará, llegamos a la isla, cruzamos en balsa y ahí me tocó conocer a por lo menos 2 testigos que todavía tenían las marcas. Una mujer que tenía una marca aquí, un hombre que tenía la marca en el brazo, los dos contándome que el problema más grande que habían tenido es que no habían recuperado su salud desde ese momento, cosa que me llamó muchísimo la atención y que después encontré muchísimos casos que tenían que ver con esto. Entrevistamos periodistas, pobladores, estuvimos en la playa donde se hizo la investigación, recorrimos hoy sí la pequeña ciudad de Colares o el gran pueblo, no sé cómo se llama exactamente, pero no terminó de ahí. De ahí nos fuimos a una ciudad cercana y nos entrevistamos con Belaíde Cecín. Belaíde Cecín, que ya en este momento es una señora de edad, en ese momento era una joven médica que estaba haciendo su residencia en el puesto de salud de Colares y fue la responsable de curar a los quemados, de atender a quien falleció, y ella cuenta que también ella se tuvo que escapar en su auto mientras una luz la perseguía y que ella veía 2 seres rubios arriba de esa especie de esfera, decía. Y eso es algo que a mí me impresionó muchísimo. Y de ahí volvimos a la ciudad de Belén y ahí me entrevisté con una mujer que me contó que era la hija de quien en ese momento era el gobernador militar del estado de Pará. En ese momento en Brasil había un gobierno militar y ella me confirmó que un viernes al mes el estado militar, los jefes militares de Pará se juntaban en su casa con su padre a ver las filmaciones de las naves. Al día de hoy nadie ha desclasificado filmaciones de naves, solo fotos de estos objetos y luces, pero significa que todavía hay mucho más por desclasificar de este que para mí es el caso más impresionante que he investigado en toda mi vida. Y volvemos, después de lo que dijo Jorge, Alejandro, estos casos dan para un programa completo, Sí, pero sí. es que estamos haciendo extraterrestre entre nosotros, ya estamos en el último caso, el tiempo se pasó volando, pero Alejandro, ¿qué piensa usted de lo que sucedió allí en Brasil? Yo creo que es uno de los casos de contacto ovni
más impresionantes por varias razones. Suscitó una migración de la población de Colares, porque básicamente como lo hemos estado manifestando, lo hemos estado viendo en los últimos minutos, eran luces muy pequeñas que se acercaban a los testigos, que parecían succionarles la energía, por eso se le denominó el caso de las luces chupa chupa, porque eran luces que literalmente parecían absorber en este caso parte de la esencia de las personas. Cuando comienza a suscitarse y a presentarse esta serie de avistamientos y de casos, pues los pobladores de Colares comienzan a emigrar, comienzan a irse, no querían enfrentarse a este fenómeno, Esteban, tan así que el ejército brasilero suscita lo que se conoció como la Operación Prato, para poder investigar este caso. Ahí es donde aparece un mítico militar, Holanda Lima. Holanda Lima era pues la persona que estaba a cargo de este grupo de militares, comienza a hacer pesquisas en la zona, documenta, de acuerdo a los testimonios de investigadores como Jorge Luis y muchos otros que han tenido la fortuna de ir a esta parte de la geografía brasilera, cómo personas manifestaban no solamente ver estas extrañas luces, sino haber visto a extraños seres de aspecto nórdico, muy similares a esta tipología de contacto o de raza extraterrestre, como lo denominan algunos investigadores, de personas muy altas, de cabello rubio, de cara muy blanca, de un aspecto muy europeo. Y adicionalmente eso, Holanda Lima, un hombre quien también fallece en extrañas circunstancias en la década de los 90, algunos comentan que fue por un lío de faldas, sin embargo otros manifiestan que quizás Holanda Lima fallece en unas circunstancias bastante discretas y bastante extrañas de debatir, porque este hombre quizás tenía más información que a alguien no le convenía que Lima revelara. Y es que hay una cosa muy interesante de estas luces que aparecen en la isla Colares, en la zona del Platanal hacia abajo, de toda esta zona de desembocadura del río Amazonas, y es que este fenómeno no es exclusivo de Brasil. Uno empieza a mirar y desde Ecuador, que es donde nace el Amazonas, el río Marañón, hasta Perú, Colombia, inclusive Bolivia, existe el avistamiento con diferentes nombres de esas extrañas luces que atacan a la gente. En Perú lo podemos ver como los pelacara. Y hace poco hubo un escándalo, un saludo a todos los peruanos, que se decían que ven una luz flotando, se acerca a la gente y le lanza un rayo y le quita la cara. En Colombia se les llama los mochacabezas, porque dicen que también viene un ser extraño. Yo conozco gente que dice que ha visto eso, gente que son médicos, abogados, que dicen que es una luz extraña con un vehículo y adentro viene un hombre rubio y le lanza un rayo a las personas y se les quita la cabeza, o sea, le quita la cabeza a la gente. Y en Bolivia existe también la idea de estas luces que aparecen en la mitad de la selva y ellos dicen que hay que correr y esconderse porque esas luces les hace daño. En Bolivia y aquí hasta Brasil. Hay un fenómeno extraño en la mitad del Amazonas. No es solo lo que pasó allí con las luces chupa chupa, o es algo que tiene un nombre distinto de acuerdo a cada país, pero que es un mismo fenómeno. No tengo ni idea. Tal vez muchos dicen, y muchos han dicho, que debajo del Amazonas, de esa zona, que está casi inexplorada en una gran parte, pues se esconden estas inteligencias no humanas, porque pues no hay humanos y se esconden ahí y lo que hacen es si se acercan, tomen. Entonces, no sé, ¿qué piensa Joana de este fenómeno y qué más podemos hablar de estas luces extrañas de la isla Colares? Es que sí pareciera, Esteban, que estuviera más relacionado con la zona, el fenómeno, porque como muy bien lo explicabas, desde diferentes países se habla precisamente de esas luces que son agresivas y esto es algo muy particular del fenómeno y que solo parece suceder ahí en esa parte de la geografía. Y el caso Coral tiene de todo. Primero, pues las fotografías que ustedes pueden ver de personas que fueron atacadas por esa luz, atacadas y que inmediatamente la parte del cuerpo, de la piel, en donde esa luz que estaba allí lanza un rayo azul, le pega en la piel, se quema. Es una piel muerta inmediatamente, algo que investigó la médica de esa localidad, Belandi Zenin Arvalo. Ella se dedicó a recopilar datos de todas esas personas que llegaban hasta el centro de salud con esas mismas características de esa piel atacada, de esa piel ahí quemada, y
alcanzó a tener casi 80 personas que tenían la misma característica después de estos ataques de ese rayo azul que lanzaban estas bolas. Pero no solo eso, el coronel Ollanta también fue testigo de este fenómeno y eso es lo particular también en este caso. Claro, como decía Alejandro, es una isla muy pequeña y lo que sucedió fue un pánico colectivo. La gente salía en las noches a hacer ruido con las ollas de la casa para ahuyentar a esas luces, ¿no? Pero fue tanto el pánico, se dieron cuenta que esa no era la manera de ahuyentarlos y decidieron irse. Se empezaron a ir de esa localidad para proteger su vida. Cuando las autoridades llegan allí a esta isla, pues empiezan a investigar y casi que todos los militares que mandaron inicialmente, pues son testigos de este fenómeno. Se cuenta, o contó mejor el coronel Ollanta, que cuando él estaba descansando, pocos días después de llegar a esta isla, puede ver precisamente a esa luz que trata como de atacarlo, pero no logra hacerlo. Sin embargo, en una entrevista, él aseguró que vio un ser, que después de ese avistamiento de la luz, vio un ser muy pequeño, con un traje supremamente ajustado, ojos almendrados, y que a partir de allí él quedó paralizado. En esa misma entrevista él asegura que después, cuando recobró la conciencia, tenía una marca en su mano. Y que esa marca en su mano fue muy particular porque en esta parte pareciera tener una especie de bultico que él aseguraba que pareciera un implante que ese ser le había puesto. Después de esa entrevista es que empiezan a suceder cosas muy curiosas porque, claro, esta investigación nunca llega a una conclusión, la investigación oficial. Las autoridades deciden cerrar la investigación, sacar a todos los militares de ese lugar y además guardar no solamente fotografías, más de 500 fotografías, sino incluso videos en donde aparentemente estaban avistadas estas luces y los testimonios de las personas que la habían visto. Ollanta, años después, cuando ya estaba jubilado, cuenta esto del supuesto implante, que él lo consideraba así, y empieza todo el revuelo. A la gente, las autoridades a decir, este hombre se enloqueció, quiere fama, eso es mentira, este caso está cerrado, eso no es nada del otro mundo, y después suceden hechos muy extraños que terminan, pues, este hombre con su vida. Y para terminar este caso y solo comenzarlo, porque es que el tiempo se nos pasa muy rápido, tenemos a Jorge Luis Uchtdorf nuevamente y quiero preguntarle a él porque él sí estuvo allá varias veces, no una, no dos, no tres, ha estado varias veces en la isla Colares y ha entrevistado a los médicos, a los militares. Quiero preguntarle a usted, en el fondo, ¿qué piensa que sucedió? Y si sigue sucediendo esto en el Amazonas. Mi contacto, empiezo por el final de tu pregunta, Esteban. Mi contacto con la actualidad del caso de manera concreta es a través de la investigación de Juanje. Sí he hablado con algunas personas que me dicen que esto sucede, pero yo no he encontrado, tampoco he buscado, tengo que ser sincero, no he encontrado casos actuales más allá de la investigación de casos similares pero para mí no son lo mismo y no tienen que ver y están a mucha distancia, como lo que ocurrió en Leticia o lo que ocurrió en Perú con los pelacaras, pero no son exactamente el mismo caso, creo yo, pero sí son fenómenos que sí se dan en toda la cuenca del Amazonas, pero de Leticia a Colares hay miles de kilómetros, el Amazonas es muy grande. Pero sí hay, sobre todo a través de la investigación de Juanje, entiendo que esto siguió ocurriendo y de hecho varios investigadores me dijeron no se terminó en Colares, sino que en lugares similares siguieron ocurriendo ataques de los chupa chupa. Pero honestamente no lo sé. ¿Y qué creo que fue? Yo creo que, sabes, Esteban, que yo trato de no darle un nombre a lo que no le puedo dar nombre. Sí te puedo decir que me acuerdo entrevistar a algunos investigadores escépticos que me decían fue uno de los ataques de lesa humanidad más grandes de la historia porque estaban probando armas. Pero la verdad que ya pasaron casi 50 años
Yo nací en el 78, o sea, hoy cuando estamos grabando esta entrevista, el 77, perdón, me estoy sacando un año. Pasaron 48 años y al día de hoy yo no vi en ninguna de las guerras que hemos visto ningún arma láser que paralice a la gente y la queme. Y 50 años para mantener un arma oculta me parece muchísimo tiempo. Y bueno, ya estamos llegando al final. Llegamos al final de este podcast nuevo. Fueron 3 casos que cada uno pudo haber sido un solo podcast. Si ustedes quieren que profundicemos en alguno de esos, por ejemplo, podemos hacer un programa de ovnis del Amazonas. Y claro, venimos aquí y volvemos a hacerlo también con Jorge Luis, con Joana, con Alejandro. Si ustedes quieren, escríbanme aquí todos los comentarios. Si les gusta esto, ya mismo compártalo. Hay una flechita, lo puede compartir en WhatsApp, se lo puede compartir a la tía que cree en extraterrestres, envíeselo de una vez. Y bueno, llegamos al final. Señor Alejandro Bernal, ¿cuál es su conclusión? ¿Y cómo pueden buscarlo? Usted hace eventos, me dicen que son muy buenos, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Claro que sí. Pues mi conclusión es que el fenómeno ovni es diverso, es confuso, como diría James Lakatsky, exdirector de LATIV, esta oficina precursora de investigación ovni del Pentágono. Es un fenómeno que nos manipula física y psicológicamente. Es muy difícil explicar el fenómeno ovni desde una óptica racional. Creo que por eso nos asombra y nos maravilla siempre que lo tratamos. Efectúo eventos aquí en el centro de Bogotá una vez al mes, muy pendientes de mis redes sociales porque ahí yo siempre les estoy avisando, tanto en mi Instagram como en mi TikTok, @alebernalpress con doble S. Ahí estoy avisándole a toda la comunidad, y tengo un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios en YouTube, donde hablo sobre toda la actualidad del fenómeno ovni, experiencias cercanas a la muerte, conspiraciones de la historia. Hago contenido tanto en español como en inglés para la comunidad angloparlante. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, desde Ciudad de México estuvo Jorge Luis Tugdorf. Jorge Luis, gracias. Y invítanos por favor a tu canal, La Huella OVNI. Primero los invito a ver mi podcast, que es Desclasificado Podcast. Ahí es donde estamos haciendo entrevistas maravillosas. Obviamente La Huella OVNI, tengo todo este material que cuento. Esos 2 podcasts los encuentran en YouTube. Mi Instagram es @JorgeLuisSOficial y mi Twitter es @JorgeLuisS_77. Esteban, como siempre, gracias, y para mí es un honor participar de este espacio. Y bueno, llegamos al final, doña Joana Arenas, que también tiene un canal que se llama Ventana del Misterio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su conclusión y dónde pueden buscarla, su contenido? Don Esteban, Alejandro, Jorge, no, un placer estar hablando de estos temas. A mí el fenómeno ovni me parece maravilloso, muy particular, muy extraño, con muchas cosas que explorar además. Obviamente es difícil llegar a una conclusión concreta sobre este fenómeno porque pareciera de alguna manera jugar con nosotros, pero cuando hay casos como los que exploramos hoy, donde hay una cantidad de testigos, donde hay hechos tan concretos que todos coinciden, creo que eso le da mucha veracidad a los hechos que sucedieron y que hoy comentamos aquí. Y a ustedes muchas gracias por vernos. Tenemos más podcasts por allí sobre extraterrestres y ovnis. Si les gusta todo lo no humano, si les gusta todo este tema, simplemente vayan allá a la lista de reproducción. Hay cantidades. Y nosotros trabajamos para darles esta información. No somos creyentes. Yo quiero llegar un día a la casa, abrir la puerta y que haya un gris y me dé comida. O me diga, bienvenido a tu hogar. Esto es una pistola para transformar todo lo que sea en oro. Ojalá existiera. Pero hasta el día de hoy no he visto ninguno. Quiero ir a Guasimal y que me salte unos extraterrestres en un pie. Hasta el día de hoy le creo a los testigos, pero quiero verlo. Y quiero creer. Y a ustedes, estén donde estén, les decimos que los queremos mucho y que no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.